Saludos a todos. Hoy tenemos con nosotros al inventor aficionado Marat Palmayov. Marat, por favor, háblenos un poco de usted. Nací en la ciudad de Karaganda. Trabajé como electricista durante cierto tiempo. Más tarde me hice soldador, luego fontanero. Pero trabajé en el sector de la construcción y estudié muchas cosas relacionadas con la construcción. Y al mismo tiempo amplié mis conocimientos. Me enteré de lo que pasaba en el mundo. ¿Cómo se le ocurrió la idea de crear un generador sin combustible? ¿Cómo empezó todo? Se anunció que íbamos a celebrar una expo y que había que desarrollar una nueva fuente de energía. Empecé a investigar qué había en el mercado y descubrí que existía como se consideraba energía verde. Por ejemplo, baterías solares y generadores eólicos. Y pensé, ¿por qué no descubrir algo nuevo? Y navegando por Internet, descubrí que era imposible crear una máquina de movimiento perpetuo. De hecho, es imposible fabricar una. Pero se puede hacer un prototipo para que sea casi perpetuo, para que hubiera la menor intervención humana y el menor daño al medio ambiente, preferiblemente ningún daño. Y cuando empecé a estudiar, hice muchos experimentos y pruebas en casa. Combiné todos mis conocimientos y llegué a la conclusión de que no sería fácil de ensamblar. Cualquiera que fuera el motor que creara, cuando se le daba una carga, se detenía. Pero si el motor funciona de forma estable, pero no produce voltaje, entonces es inservible. Y empecé a estudiar más. Mientras estudiaba y ampliaba mis conocimientos, creé mi propio generador autónomo. Me llevó 8 años. A lo largo de 8 años, hice unos 80 experimentos de diversas configuraciones y montajes. Durante el montaje, descubrí los inconvenientes y las ventajas, e intenté eliminar todos los inconvenientes para que solo hubiera ventajas. Por ejemplo, lo que quería era que fuera respetuoso con el medio ambiente y estuviera compuesto de materiales reciclables, porque cuando estudiaba el campo de la energía solar y eólica, me di cuenta de que los paneles solares y las aspas de los aerogeneradores no se reciclan. Por eso, empecé a hacer montajes con materiales fáciles de conseguir. Y ahora, tras 8 años de muchos ensayos, errores, pruebas y estudios, he creado mi propio generador autónomo. ¿Qué dificultades encontró al crear este generador? Muchas. Una de las dificultades era, como ya he mencionado, crear la máxima eficiencia a la vez que fuera menos costosa. Durante el desarrollo exploré muchas estructuras y campos. Todos mis diseños eran diferentes, pero todos partían de una misma idea. Tengo que utilizar una rueda, o más exactamente, un gran volante de inercia, pero en diferentes configuraciones. Y la dificultad radicaba en conseguir una pérdida de energía mínima, al tiempo que se maximizaba la producción de energía. Mientras estudiaba, desarrollé mi propio motor, que funcionaba con 12 voltios, pero entregaba 220 o 380 voltios e incluso más. Y esa era su ventaja. Durante los últimos 3 años me he centrado en este estudio. Encontré una solución con la que podía tener una fuente de alimentación de 12 voltios, que suministra una gran cantidad de energía. Para lograrlo, utilicé todas las leyes de la física, incluyendo la ley de la palanca, lo que significa que cuanto más larga fuera la palanca, más energía se transmitiría. Basándome en esto, introduje una simbiosis, combinando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 8 años de práctica, y creé mi motor. Marat, ¿en qué se basa su generador? Me basé en los principios de una central hidroeléctrica. El agua se suministra con fuerza y hace girar la turbina. He creado lo mismo, solo que sin presión de agua, pero con la ayuda de un volante de inercia. A cierta cantidad de agua se suministra al volante de inercia, que hace girar la polea y hará girar el generador, que a su vez alimentará su propia batería, su propia bomba, y suministrará para su posterior consumo. En principio es un bucle. El agua se suministra al volante de inercia. El volante de inercia alimenta el generador y a continuación, el generador realimenta la bomba y sigue suministrando energía. Cuanto mayor sea el volante de inercia principal, más energía se transferirá al generador a través de la polea. Según tengo entendido, el consumo de energía de su generador es de 12 voltios y la potencia de salida es de 220 voltios. ¿Cuál es el rendimiento máximo de su generador? La eficiencia de este generador es actualmente del 80%, pero tenemos previsto aumentarla al 100%. ¿Necesita su generador una fuente de alimentación externa adicional?
La característica distintiva de mi generador es que, a diferencia de los generadores de gasolina o diésel, así como de los generadores solares o eólicos, no necesita nada. No se utiliza combustible ya que funciona sin él. Del mismo modo, los factores climáticos no son relevantes porque no funciona con el sol o el viento. Funciona de forma autónoma a partir de habrá un pequeño depósito de agua en el interior, digamos de 50 o 70 litros, que alimentará el dispositivo. Es decir, resulta que se autoalimenta por sí mismo. Estupendo. ¿Tiene su generador una vida útil? Es decir, ¿cuánto tiempo estará funcionando como máximo? Sí, la vida útil mínima es de 5 a 20 años, pero esto se determinará durante las pruebas y las prácticas. ¿Cuántos años funcionará realmente? ¿Y cuánto tiempo funcionará efectivamente? Hoy en día hay muchos generadores sin combustible en el mundo. Entonces, ¿qué diferencia a su generador de otros GSC y de energía verde? ¿O qué ventajas tiene su generador sobre los demás? Tomemos, por ejemplo, los generadores, diésel o gasolina. Funcionan con combustible, dependen del combustible. Así que la primera diferencia es que el mío es prácticamente silencioso. Segunda, no es peligroso para el medio ambiente. No hay emisiones, no se quema nada, no hay vapores. Puede funcionar con una carga, digamos, cargas es llenar el depósito de líquido durante una semana, 10 días sin parar, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin preocuparse de que se atasque. Lo más importante es regular el nivel de agua. Si el agua se evapora un poco, se rellena y ya está. La diferencia entre la energía solar y la eólica es que los paneles solares funcionan, como se suele decir, a partir del sol. Funcionan cuando el sol está en su cenit. Y solo tenemos 6 horas de sol cenital como máximo. Y durante este tiempo solo dan un rendimiento del 16%. Y el resto del tiempo, los paneles solares no están activos. Y además, solo pueden generar electricidad por la noche, no durante el día. Durante el día, funcionan como acumuladores. Por ejemplo, si necesitas una gran cantidad de voltaje, necesitas un gran número de paneles. Como ocupan mucho espacio, su mantenimiento tampoco es fácil. Uno de los aspectos del mantenimiento es que hay que limpiarlos a menudo para evitar que el polvo los cubra y mantener así su eficacia. Y otro inconveniente de los paneles solares es que, cuando la temperatura supera los 35 grados, tampoco funcionan. Lo mismo ocurre con los aerogeneradores. Sus aspas no pueden reciclarse. Donde se instalan, cambian las condiciones climáticas locales. Extrañamente, la hierba que hay debajo tiende a secarse y crean vibraciones de baja frecuencia. Y además, necesitan viento, cuya velocidad mínima debe ser de 7 kilómetros por hora y la máxima de 25, pero no más. A altas velocidades se rompen y por eso, a menudo los aerogeneradores no se instalan donde hay vientos fuertes, sino que se colocan en zonas con vientos mínimos. La diferencia entre mi generador y el de ellos es que el mío es seguro para el medio ambiente, con componentes totalmente reciclables, completamente limpio, sin absolutamente ninguna emisión. Y puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana en diversas condiciones climáticas. Por ejemplo, en frentes fríos, o cuando el tiempo está nublado, o en noches polares donde no se pueden utilizar paneles solares. Este generador puede funcionar porque no depende del clima. No importa si es de día o de noche. Tampoco importa si hace frío o calor. Funcionará con cualquier fluctuación de temperatura, desde más de 40 y hasta menos 40. Sí, las ventajas son evidentes, pero si, por ejemplo, una familia media quiere instalar un generador de este tipo en casa, ¿cuáles son las dimensiones de su dispositivo? Sí, sería posible. Por ejemplo, una familia media necesita unos 5 kilovatios por hora para su casa o apartamento. Las dimensiones de una instalación de 5 kilovatios serían del tamaño de un pequeño armario, de 1,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Digamos que su generador puede cubrir algunas necesidades domésticas, calefacción en casa, electricidad, pero ¿es posible abastecer a toda la ciudad con una instalación de este tipo? Toda la ciudad puede disponer fácilmente de calefacción y electricidad, porque, como he dicho antes, no hay limitaciones de tamaño y escala. Se producirá en serie. No habrá una unidad grande, sino muchas pequeñas. Y en caso de avería de un generador, se compensarán entre sí. Y no habrá limitaciones. Ya se necesiten kilovatios, megavatios o gigavatios. Se podrán conectar, combinar y ampliar, tanto para ciudades como para pueblos.
La ventaja será que no tendrás que tender cables durante kilómetros. Puedes instalarlo justo donde está la comunidad y limitarte a mantener y supervisar su funcionamiento. En cuanto al mantenimiento, solo tendrás que revisarlo 2 veces al año, en primavera y en otoño. En primavera, después del invierno. En otoño, antes del invierno. Así que en realidad no podemos limitarnos solo a una casa, una ciudad, sino que podemos incluso todo un país. Podemos dar energía incluso a todo un país. No tiene limitaciones. Todo depende de los recursos que necesite la propia central. Ahora mismo, la central térmica funciona con petróleo o gas y tenemos que averiguar qué tipo de tecnología y centrales eléctricas se necesitan para abastecer a la ciudad y cuánta energía se necesitará. Y, en función de la cantidad de esta energía, se seleccionará el generador. Si una persona corriente quisiera construir un generador de este tipo, ¿hasta qué punto es factible y cómo de accesibles son los componentes? Todos los componentes están disponibles. Como ya he dicho, no hay nada complicado. Utiliza sencillos perfiles metálicos y estructuras de aluminio. Todos ellos están disponibles en el mercado. Incluso hay distintos tipos de generadores para microcentrales hidroeléctricas y turbinas eólicas. Ahora todo está disponible en el mercado y cualquiera puede construirlo. No hace falta tener formación y no hay diseños complicados. Es decir, si existe un esquema, me refiero, cualquier persona sin conocimiento de ingeniería puede ensamblar este generador por sí misma, ¿es correcto? En caso necesario, si una persona dice, quiero construirlo en casa, estamos dispuestos a proporcionárselo desmontado y entregárselo con planos, y podrá ensamblarlo e instalarlo en casa. Todos los componentes estarán disponibles. Excelente noticia. Y cuéntenos, ¿cómo afecta su tecnología a la salud humana y al medio ambiente? ¿Tiene algún impacto? Esta tecnología no tiene ningún impacto en el medio ambiente. No produce calor ni vibraciones de baja frecuencia. Tampoco emite rayos. Funciona de forma absolutamente autónoma en interiores y a cualquier temperatura. Lo he comprobado y verificado. En mis motores utilizo generadores de baja velocidad que hacen como mucho 300 revoluciones por minuto. Y no tienen componentes químicos. Es decir, con el generador encendido puedes dormir y vivir cerca sin preocuparte por tu salud ni por el medio ambiente. En estas condiciones, cuando el clima está cambiando, se producen catástrofes climáticas. ¿Hasta qué punto es realista utilizar esta tecnología, mantenerla en funcionamiento y qué es necesario para ello? Puede utilizarse en estas situaciones, porque puede e incluso debe utilizarse. Por una sencilla razón. Como ya he dicho, no se ve afectado por las fluctuaciones térmicas. Y tampoco por lo que ocurra, por ejemplo, con los factores externos. Vientos, lluvias, no le afectarán. Y funcionará con seguridad. Y en caso de, digamos, daños mecánicos, no será explosivo. Incluso puede repararse y seguir utilizándose. Y en cuanto al clima, como usted ha dicho, no tendrá ningún efecto negativo sobre el clima porque no tiene vibraciones sonoras. Tampoco tiene radiaciones térmicas y además no tiene emisiones nocivas ni rayos X. Además, sus componentes no contienen elementos químicos complejos que se liberen durante la operación. ¿Existe alguna limitación en el uso de su dispositivo? ¿Alguna desventaja que sea importante que la gente conozca? Aún no hemos notado ningún inconveniente, pero todavía estamos haciendo pruebas, por así decirlo, in vitro. Pero las deficiencias las descubriremos más adelante, durante el funcionamiento, gracias a la gente. Cuando la gente, los consumidores, lo usen, lo prueben, entonces sabremos dónde están las deficiencias y lo mejoraremos para que sea cada vez mejor. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Va a mejorar su dispositivo de alguna manera? El objetivo posterior es que sea totalmente accesible para todos, para todas las personas, especialmente para los agricultores, los que viven en el campo, en la montaña y en comunidades remotas, en lugares donde es imposible tender una línea eléctrica y no hay acceso a infraestructuras modernas. Esta es solo la fase inicial de producción. Puedo decir que he terminado el generador, pero aún hay que perfeccionarlo. ¿Perfeccionar en qué sentido? Ahora habrá experimentos prácticos, pruebas. Además de mis propias pruebas, la gente, los consumidores, también realizarán pruebas.
Cuando se les entregue, averiguaremos. Nos interesaremos por lo que hay que mejorar, qué mejoras hay que hacer, cuáles son los inconvenientes, cuáles son las desventajas. La gente lo comprobará y lo verificará. Comprobará cómo funciona, dónde funciona, en qué condiciones funciona y qué más hace falta. Cuáles son sus pros y sus contras. Tiene muchos pros. Si aparecen contras, intentaremos arreglarlos, porque el proceso de reparación siempre va a lo largo del proceso de funcionamiento del equipo, no a lo largo del proceso de su creación. ¿Cuál cree que deben ser las condiciones en la sociedad para que se produzca una transición total a los generadores sin combustible? Para ello, la sociedad debe estar convencida, ver en la práctica, que es realmente eficaz, segura y respetuosa con el medio ambiente. O tiene efectos secundarios. No habrá patologías después. No habrá emisiones después. Entonces la sociedad, cuando se convenza, irá avanzando poco a poco. En primer lugar, debería haber una petición de la propia sociedad que queremos cambiarnos a los GSC. Sí. En primer lugar, hay que convencer a la sociedad de que es necesario, de que hay demanda, y entonces será posible cambiar. Sí, entonces habrá un GSC en cada casa. En cada hogar, en cada familia. Marat, muchas gracias por su entrevista tan interesante. Nos ha hablado de su dispositivo. Por supuesto, es enormemente ventajoso y me gustaría que este dispositivo, este GSC, estuviera en todas las casas, porque es seguro para el medio ambiente y para los seres humanos. Y por último, ¿tiene algún deseo para nuestros telespectadores? Gracias. Bueno, mi deseo como persona corriente es que conservemos nuestro hogar, que lo mantengamos tal y como ha sido creado, intacto y perfecto, que lo mantengamos bien, floreciente y alegre para las generaciones futuras. Un deseo para los científicos es estudiar y desarrollar. Para los inventores, el deseo de inventar. Y lo más importante, cree en ti mismo, en un buen futuro verde, en que el mundo será mejor, e intenta mejorarlo. Juntos haremos del mundo un lugar mejor. Este aparato consta de un generador, un tambor principal, un controlador, un inversor y una batería de 12 voltios. En cuanto a las especificaciones, este generador produce una potencia de 220 voltios, 10 kilovatios. El regulador la transmite a la batería, a los dispositivos de almacenamiento. El inversor se utiliza además para el consumo. Se puede aumentar el amperaje. Por ejemplo, si la batería está diseñada para 6 horas, puede ampliarse a 10 o incluso 20 horas de funcionamiento. Puede ampliarse a días. Depende de la capacidad de las pilas y de cuánta energía consuma una persona. La unidad será resistente a las fluctuaciones de temperatura. Funcionará tanto a más de 40 grados como a menos 40 grados centígrados, ya que habrá cierto tipo de agua en su interior que no se congelará y no se evaporará demasiado rápido. Habrá una bomba que funcionará a 12 voltios, 180 vatios, que suministrará agua con una fuerza de 2 litros por segundo al tambor principal, que hará girar el propio generador. La bomba se ubicará en el depósito, que estará situado en un lugar de fácil acceso. Suministrará agua del depósito al bidón, y en caso de avería de la bomba, se puede sustituir fácilmente. La bomba no funcionará con 220 voltios, sino con 12 voltios, por lo que es técnicamente segura, y funcionará con autoalimentación. Autoabastecimiento significa que este aparato generará 220 voltios. Tendrá su propia fuente de alimentación con salida de 12 voltios para autoabastecerse, y el resto, que son 9-10 kilovatios, se utilizará para el consumo. El principal problema era que no tenía fondos ni recursos para realizar experimentos, pruebas para construir la máquina. Como nadie me proporcionaba recursos, tuve que buscarlos yo mismo, y tardé 10 años en desarrollarlo y crearlo todo, ya que los recursos salieron principalmente de mi propio bolsillo. Gané, recogí, invertí y experimenté por mi cuenta. Lo probamos durante un día, comprobamos la salida de tensión, lo estable que puede ser. También realizamos trabajos de soldadura
con instrumentos que estaban conectados a aparatos eléctricos y proporcionamos una carga. Comprobamos cuánto tiempo proporcionaba la carga y cuánto tardaba en cargar la batería, restaurándola. Y en 3 días comprobamos que esta máquina carga la batería en 8 horas, restaurando la energía. Se realizarán más experimentos con un prototipo funcional, porque este modelo está hecho a escala reducida. Este modelo está hecho para demostrar el principio de funcionamiento, cómo funcionará, para qué se utilizará y qué funciones realizará.